por cómodos les fue mal. Y vamos a ver lo que la palabra nos enseña a través del ejemplo de este pueblo. Váyase conmigo, por favor, al libro de Jueces, capítulo 18, versículo 7. Libro de los Jueces, capítulo 18, versículo 7, una historia que va consecutiva a la historia de Micaías, la cual vimos en el capítulo 17, en el sermón de las 8 de la mañana, y una historia que cronológicamente está ligada a esto que sucedió. Jueces 18, 7, cuando lo tenga me da un fuerte amén y nos ponemos en pie para reverencia a la palabra de Dios. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y su palabra nos dice: entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonitas y no tenían negocios con nadie. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, te damos gracias en esta hora, que nos has permitido venir hasta tu casa para poder alabar y exaltar tu nombre, pero de igual manera para ser edificados por medio de tu palabra. Tú has dejado, Señor, ejemplos registrados, muchos positivos, Señor, pero de igual manera muchos ejemplos negativos, para que los tomemos, Señor, como un ejemplo de lo que no debemos hacer y de lo que no debemos permitir en nuestras vidas. Suplicamos la guía de tu Espíritu Santo en este momento, nos hables por medio de tu palabra y podamos, Señor, ser edificados por medio de ella. De manera que las obras que realicemos, Señor, vayan guiadas por la luz de tu palabra. Todo lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Fíjense, había un grupo que necesitaba, ¿verdad?, un territorio. Le dije en la mañana, estamos en esa etapa del pueblo de Israel donde ha pasado ya, ¿verdad?, el periodo de Israel en la esclavitud, ha pasado el periodo de Israel en el desierto, ha pasado ya lo más fuerte de Israel y la conquista, porque aunque con Josué se pudo conquistar la mayor parte de territorio, sí hubo partes que quedaron pendientes. Entonces, posterior a la muerte de Josué, empiezan a tratar de llegar, incluso David, llegaron a la época de David, donde David todavía tuvo algunos territorios que conquistar. Entonces, la conquista fue realmente un periodo largo y no fue la conquista un periodo que cerró y dio inicio a otro, porque la conquista se dio a lo largo después de que salieron del desierto, durante el periodo de los jueces, y todavía, como le digo con el ejemplo de David, todavía durante el tiempo de Israel y la monarquía. Entonces, en ese sentido, había una tribu que estaba buscando dónde habitar. Y en ese tiempo no había posibilidad de negociar, hermano. No había posibilidad de llegar a un acuerdo diplomático. En aquellos tiempos las cosas se manejaban a través de conquista, y la conquista por medio de la guerra, el sometimiento de otros pueblos. El sometimiento, y el más débil era el que tenía que ceder territorio al más fuerte. Entonces esta tribu andaba buscando un territorio idóneo, que tuviese las condiciones adecuadas para que ellos pudiesen subsistir, que tuviese las condiciones necesarias para el desarrollo económico, para el desarrollo agrícola de que la nación necesitaba. Entonces vienen y encuentran ese territorio idóneo. Pero no solo tenía que tener las condiciones adecuadas en sí como tierra, sino que otra característica que debían poseer
era que su pueblo no fuese rival. Porque si ellos iban a encontrar un rival más fuerte, ellos se iban a hacer para atrás. Recuerde, ya no estaba Josué, el líder con ellos, sino que estamos en el tiempo aquel, y de hecho el capítulo 18, versículo 1 también inicia diciendo, en el tiempo en que Israel no tenía rey y cada uno hacía según le parecía. Vuelve a hacer la mención el autor, como lo hizo en Jueces 17:6, hablando del ejemplo de Micaías. Entonces viene y en este momento, en esta conquista de la tierra, de la tribu, hace también la misma referencia y dice, en el tiempo en que Israel no tenía rey, y cada uno hacía según le parecía, y empieza a describir la expedición de esta tribu para ir a encontrar una tierra donde habitar, una tierra que conquistar. Entonces, vienen en ese contexto y buscan y encuentran la tierra idónea por sus características físicas, pero también por las características de sus habitantes. ¿Y cuáles eran las características de sus habitantes? Ahí describe con detalles en el versículo que acabamos de leer, el versículo 7. Y da los detalles específicos de cómo era la población de Lais. ¿Y qué características tenía? Era un pueblo seguro. Pero cuando aquí nos dice seguro, no está hablando de la seguridad o una seguridad sana. Está hablando de una seguridad que no tiene bases. Es decir, una seguridad como aquellas personas que usted le dice de pronto, ¿verdad? Tenga cuidado porque andan dando una gripe bien fuerte. ¿Y qué dicen muchas personas? No, yo nunca me enfermo. No, yo para eso de las enfermedades no. Y no se cuidan, no se protegen, no toman las medidas necesarias, ¿verdad? Como los jóvenes que les dice usted, por favor, del colegio para la casa, porque la situación está difícil. Ay, mamá, ¿usted qué se preocupa? ¿Por qué? Porque ellos se sienten seguros. ¿Seguros de qué? Que a ellos nunca les va a pasar nada malo. Y cada vez que están en casa y hay una noticia dura, ¿verdad? De algún joven que ha sido secuestrado, de algún joven que haya desaparecido, ¿qué les decimos nosotros en casa a nuestros jóvenes? ¿Te das cuenta cómo está la situación? ¿Y qué dicen ellos? Ay, mami, a mí no me pasa nada. ¿Por qué? Porque es una seguridad, pero no es una seguridad saludable. Es una seguridad casi soberbia de que a mí no me va a pasar. Están viendo la situación de violencia en nuestro país y dicen, a mí no me va a pasar. Están viendo la serie de enfermedades y virus proliferados en nuestro país y no, yo no me enfermo. Y así, ¿verdad? Una seguridad no saludable era la que poseía el pueblo de Lais. ¿Qué otra característica tenía? Dice que eran ociosos. Ociosos. Y óiganme bien, vamos a interpretar bien la palabra ociosos. Porque la palabra ociosos aplica para aquellos que tienen tiempo y no lo invierten en algo productivo. ¿Sí? Se levantan a las 9 de la mañana a buscar desayuno, ya en la tienda no les van a vender pan porque ya se terminó, y ellos a las 10 van a preparar comida, ¿verdad? Desayuno. Cuando allá a las 10 de la mañana una persona productiva ya está incluso avanzando en el almuerzo que va a comer. Entonces, una persona ociosa es aquella que tiene tiempo y lo malinvierte. Está esperando, ¿verdad? Minuto a minuto a ver qué pasa. Entonces, otra característica que tenía este pueblo es que vivían lejos de los sidonios, dice el versículo. ¿Y qué significa esto? Que estaban aislados, amado hermano. Ellos estaban aparte. Ellos eran antisociales. Como muchos de nosotros, de pronto, ¿verdad? Y no tenemos que olvidar, el Señor nos hizo seres sociales. Necesitamos la comunicación con otras personas. Necesitamos tener relaciones interpersonales con los demás. No podemos ser llaneros solitarios. En ética ministerial se habla mucho del llanero solitario aplicado, ¿verdad? Aquellos pastores que ponen su iglesita allá, ¿verdad? Y no quieren que nadie les diga nada, no quieren quien los guíe, no quieren quien sea un guía espiritual para ellos y ellos solos, ¿verdad? Solo ellos existen. Entonces,
De igual manera, a veces habemos cristianos que queremos vivir aislados, solo somos nosotros, no le hablo a nadie, yo no saludo, si me hablan bueno y si no también. Ellos estaban así, lejos de los sidonios, lejos de quienes podían brindarles apoyo en los momentos de necesidad. Y por último, dice en el versículo 7 que ellos si no tenían vínculos comerciales, es decir, no había o no realizaban negocios, que dice, con nadie. No habían vínculos comerciales, no habían tratos con las personas de alrededor. ¿Y qué promovían las relaciones comerciales en aquel tiempo? No solamente se trataba de tener negocios una nación con otra, sino que esa interacción al tener vínculos comerciales generaba alianzas estratégicas. Y en algún momento, ¿verdad? Si una nación, un pueblo, una ciudad se encontraba con la dificultad de que alguien venía en contra de ellos, ellos llamaban a sus aliados. ¿Y quiénes eran sus aliados? Aquellos con los cuales tenían vínculos comerciales. Pero esta nación, aparte que vivían separados, aislados, tampoco tenían vínculos comerciales con nadie. ¿Eso qué los hacía? Una nación vulnerable, una ciudad vulnerable, una ciudad fácil de conquistar, una ciudad fácil de poseer. Vean lo que dice los versículos 28 en adelante, siempre de Jueces 18. 28 dice, hablando de la ciudad de Lais, y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie. Y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Betebón. Luego reedificaron, hablando de los que llegaron a poseer, no los de Lais, reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Versículo 29. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan, su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad de Lais. Versículo 30. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de Talla y Jonatán, hijo de Gerson, hijo de Moisés. Él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta hoy. Este pueblo, esta ciudad de Lais, fue una de las ciudades más fáciles de conquistar por parte del pueblo de Israel. La tribu de Dan fue la encargada de conquistarlos. Pero quiero que veamos las características que hicieron a Lais una ciudad fácil de conquistar. Y tenemos que aplicarlo a nuestra vida espiritual. Porque yo no sé si usted en algún momento se ha preguntado cómo una familia que de pronto hemos visto congregarse, ¿verdad?, con nosotros, nos hemos sentado tal vez en la misma fila dentro de la iglesia, hemos compartido como comunidad de fe, y cómo es que de pronto podemos verlos en una secta. ¿Cómo es que de pronto esa familia que una vez estuvo congregada en una iglesia, que una vez estuvo hasta en muchos casos sirviendo, de pronto la podemos encontrar o la podemos ver, ¿verdad?, posteando imágenes y se encuentran abierta y declaradamente en el mundo? Muchos consumiendo bebidas alcohólicas y las presumen, ¿verdad?, las botellas de diferentes marcas, presumen los lugares que visitan, presumen los conciertos seculares a los que asisten. Y muchos de nosotros como iglesia cristiana podemos señalar, porque es lo más fácil, y decir, mira la hermana, mira el hermano, si aquí estuvo en la iglesia, y mira si
servía, era parte de bíblica, era parte de acomodación, era predicadora, no sé, independientemente, ¿verdad? Nosotros señalamos y decimos, y mira dónde está ahora la hermanita, mira dónde está ahora el hermanito. Lo que no nos detenemos a pensar es que todos podemos llegar a ser seducidos por el enemigo y conquistados nuestros territorios si no permanecemos alerta. Tenemos que permanecer alerta. Usted y yo, todos los días necesitamos del Señor. Somos totalmente dependientes de Él. Nunca vamos a orar lo suficiente. Nunca vamos a leer la palabra lo suficiente. Siempre vamos a necesitar más y más del Señor. Porque nuestro espíritu necesita ser alimentado a diario para estar fortalecido, para que no sea un terreno fácil de conquistar por el enemigo, para que no sea un terreno donde el enemigo solo sopla y caímos, ¿verdad? Para que cuando el enemigo intente acercarse se dé cuenta que aquí hay un pueblo fuerte, aquí hay un pueblo con fundamentos, aquí hay un pueblo con conocimiento de la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo que no lo deja caer. Eso tenemos que ser nosotros. Ahora, vamos a ver una a una las características que le mencionaba acerca de la ciudad de Lais, que la hicieron una ciudad fácil de conquistar. Una ciudad que por cómoda le fue mal. Porque lo dicen en el versículo 7 del capítulo 18. Dice, una nación cómoda. Seguros, cómodos, ociosos, confiados, lejos de los de Sidón y sin vínculos comerciales. Vamos a ver características una a una. En primer lugar, vamos a ver, nos dice el párrafo, el versículo, que eran seguros. Y seguros la vamos a ligar a la característica de confiados, que es la tercera en orden del versículo. Seguros y confiados. Vean lo que dice, pero fíjese, ¿seguros de qué? Lais era un pueblo pagano. Lais era un pueblo que vivía en un valle, y eso que era sinónimo, vivir en un valle era sinónimo de vivir en una tierra productiva, fértil. Y en los tiempos bíblicos un terreno fértil era lo que cualquier habitante deseaba, porque eran pueblos agrícolas, eran pueblos dedicados al cuidado de las ovejas, al cuidado del ganado. ¿Y qué necesitamos para ello? Tierra fértil. Entonces, Lais era una tierra deseable, bonita, cómoda, pero sus habitantes se confiaron en todas las ventajas climáticas, ¿verdad? Que su ubicación geográfica les permitía. Y cayeron en la comodidad, en la seguridad y la confianza. Y jamás se imaginaron que podía ser una tierra atacada. Entonces, ¿dónde estaba la confianza de los de Lais? La confianza de la gente de Lais estaba en su tierra, en sus beneficios, en su bienestar, pero no tenían la seguridad puesta en Dios. Así como muchos de nosotros podemos estar seguros y confiados. Tengo un buen trabajo, tengo buen negocio, tengo buenas amistades, tengo buena salud, y nosotros creemos que nunca nos va a pasar nada malo. Yo estoy bien, mi pareja me ama, nunca se va a ir, porque soy bien bonita, porque yo tengo un buen empleo, porque yo tengo un buen cuerpo, buen trabajo, entonces mi pareja nunca se va a ir. Y caemos en la seguridad de que lo que tenemos jamás lo vamos a perder. Y amado hermano, la vida cambia de un segundo a otro. Estábamos viendo el caso de un abogado, clase media, un abogado con una vida ya hecha, profesional, trabajaba para una organización del Estado,
con un cargo muy importante, y en su hora de almuerzo, ¿verdad? De pronto le dicen los amigos, mira, hay un nuevo comedor, vamos a buscar el comedor, si yo pido comida, no, pero mira, vamos a ver el comedor. Se van, bajan del edificio, se cruzan la calle, una calle que no era transitada, hermano. No le estoy hablando de la autopista, no le estoy hablando de la Juan Pablo, le estoy hablando de una calle casi muerta. Pero por circunstancias de la vida, pasa un vehículo, el abogado y sus amigos se hacen a un lado para que el vehículo pase, el vehículo da la vuelta, y cuando el vehículo da la vuelta, o sea, ya lejos de ellos, unas varillas que el vehículo transportaba le golpearon el cráneo al abogado en esta parte de atrás. Acá atrás, ¿verdad? Arribita de la nuca, le decimos nosotros, arribita del cuello se encuentran los nervios ópticos. Y cualquier lesión en los nervios ópticos es irreparable. Usted puede tener buena la retina, usted puede tener bien la córnea, usted puede tener bien toda la estructura anatómica del ojo, pero una vez los nervios ópticos se dañen, ya no hay regresión. Y fíjese lo insólito del caso: el abogado lo golpea el vehículo, él se soba la cabeza, o sea, no fue un golpe fatal, se sobó la cabeza, quedó con un leve dolor de cabeza y a las 3 horas estaba ciego. ¿Qué va a hacer una persona de más de 50 años con una ceguera total irreversible? Porque de pronto, para las personas que hemos adquirido la ceguera por una enfermedad y que hemos tenido el tiempo de asimilar y de rehabilitarnos, se vuelve hasta chiste la ceguera, ¿verdad? Si usted viera cómo nos tratamos, de repente nos reímos, de repente nos hacemos bromas. Ayer yo le decía a alguien, ahí te veo mañana, y me dice la que está a la par, si no ves vos, pues ahí te busco, León. Pero a nosotros es risa, ¿verdad? Pero una persona de 50 años, un profesional abogado que depende 100% de su visión para su trabajo, ¿cómo enfrenta la vida perdiendo la vida? ¿Se lo esperaba? No. Iba a comer. Andaba pecando. No, amado hermano, iba a comprar su almuerzo. Entonces, nosotros podemos tener cambios de un momento a otro. Una película mexicana sumamente dura que a mí me impactó porque yo la vi en mi adolescencia. Una película mexicana que trata de una jovencita brillante, alegre, muy dedicada a su estudio, muy de su casa, y de pronto esta jovencita es raptada, violada y asesinada. Y la madre de la niña jamás se imaginó que eso le pudiera pasar a ellos. Entonces nosotros vemos las noticias y eso le puede pasar al que sale en las noticias. Eso pasa en Chalatenango, eso pasa en Usulután, los atropellados pasan en San Salvador. Aquí en San Marcos no pasa nada malo. Aquí en San Marcos no asaltan, aquí en San Marcos nadie se muere, aquí no hay infartos. ¿Por qué? Porque nuestra comodidad mental nos dice que a nosotros nunca nos va a pasar nada malo. Esa certeza no la podemos tener. Tenemos que levantarnos día a día poniendo en las manos del Señor, porque Él es nuestra seguridad. Quiero que vaya conmigo a Salmos capítulo 27, versículo 1. Salmos capítulo 27, versículo 1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Lais puso su confianza en su territorio, en su zona, en su lugar, en sus riquezas. Usted y yo, aunque si bien es cierto, posiblemente Dios lo ha bendecido con un buen empleo, Dios lo ha bendecido con una ayuda idónea, Dios la ha bendecido con un excelente esposo,
Nos ha bendecido con maravillosos hijos. Dios nos ha bendecido con buena salud. Tenemos que tener claro que nuestra fortaleza y seguridad es Jesucristo. No es la confianza lo que tenemos. Nuestra confianza es la fuente de donde lo obtenemos. Y ese es Cristo Jesús. Otra característica que hizo a Lais una ciudad fácil de conquistar fue que eran un pueblo ocioso. Miren, si algo usted tiene que invertir, y oiga bien, invertir, porque cuando hablamos de invertir, estamos diciendo que usted pone algo para sacarle algún beneficio. Generalmente la inversión la aplicamos a lo económico, pero si algo usted y yo tenemos que aprender a invertir de forma saludable es nuestro tiempo. El tiempo no regresa. Usted pasó el día sin hacer nada, usted ya no recupera ese tiempo. Y usted dice, no, es que mañana me voy a poner las pilas, ¿verdad? Y mañana le toca más pesado, le toca barrer, trapear, lavar la casa, lavar la ropa, le toca hacer un montón de cosas. Y usted dice, ya hice, pero realmente su día, el día que usted pasó sin hacer nada, usted no lo puede recuperar. Usted puede hacer a la carrera las actividades, pero su tiempo perdido no lo recupera. Tenemos que saber invertir el tiempo que Dios nos ha dado. No podemos estar diciendo mañana lo hago, mañana lo hago, mañana lo hago y nunca lo hacemos. Fíjense que una de las razones por las cuales constantemente desde el púlpito le estamos invitando, no se quede, tiene una cita en la casa de Dios domingos, 8 y 10 de la mañana, 5 de la tarde, durante la semana, lunes y miércoles y viernes. ¿Por qué les hacemos esta invitación, amado hermano? Porque no hay mejor inversión que rendirle nuestro tiempo al Señor. Pero aparte de eso, usted no ha probado quedarse en su casa un día de culto. ¿Y qué es lo que se queda haciendo? Nada. Y algunos decimos, no, yo me quedo viendo un canal cristiano. Le ponemos atención al mensaje. Porque ni la Biblia agarramos para ponernos a la par del predicador. Porque están los niños gritando, porque están aquí, porque están allá. Yo ayer estaba escuchando a la hora de la cena a uno de los predicadores que yo constantemente escucho. Y de pronto le estaba dando un ejemplo, me llamó mucho la atención. ¿Cree que lo pude escuchar? No, mis 3 terremotitos no me dejaron. Entonces, ¿cuál es el lugar donde Dios a mí me edifica espiritualmente? Su casa. Yo me puedo quedar de repente en la casa, uno se cansa, amado hermano. Usted sabe, soy ministro laico. Eso significa que tengo un tiempo para actividades, para laborar secularmente y el tiempo para el Señor, para el ministerio. Y si uno a veces dice, yo me quisiera quedar, ¿verdad? Pero me pongo a pensar, ¿qué me voy a quedar haciendo? Chateando. No es que chatee mucho, ¿verdad? ¿Qué me voy a quedar haciendo? Viendo la computadora, viendo las noticias. Y de pronto cuando nos damos cuenta el tiempo se nos ha pasado y no hemos hecho nada. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, este año yo voy a estudiar? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, miren, sabe que el ocio es algo que nos lleva o tiene el tiempo muerto, tiene otro problema asociado, ligado, y es la negatividad. Hay una persona que tiene años de no trabajar, años. Y de pronto se le dice, no, mira, aquí está esto, invertilo y iniciar un negocito sencillo, vende algo, comercializar. Y de pronto le vi a esta persona, me di cuenta que tenía un gran montón de cosas que había comprado para vender. Y digo, ¿y qué pasó con eso? No se vende. La gente no quiere comprar eso. Y digo, ¿y cuántos vendiste? Ninguno. ¿Y cuántas veces fuiste a vender? Un día. Y ahí va a pasar, sin hacer nada, sin moverse. Porque no, todos venden eso. No, nadie quiere.
Le escribo hace poco y le digo, mira, hay una oportunidad laboral para personas con características como las tuyas. Bueno, estábamos hablando de oportunidad laboral para personas con discapacidad visual específicamente. En tal institución del gobierno están solicitando personas con discapacidad visual. Envía tu currículum. Al tiempo le escribo y le digo, ¿enviaste tu currículum? Y me dice, no, a mí, no, eso sí no me gusta a mí, mira. Porque montón de currículum que van a mandar. ¿Para qué voy a mandar el mío? Una negatividad de que ni siquiera ya lo intentan. O sea, el ocio se ha apoderado tanto, ¿verdad?, del individuo que ya ni siquiera tenemos ganas de intentar. Vea lo que nos dice la palabra, Proverbios capítulo 6, versículos del 9 al 11. Proverbios 6, del 9 al 11 dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Versículo 10. Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. O sea, se duerme, se levanta, se vuelve a levantar y se vuelve a dormir, ¿verdad? Versículo 11. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Sepamos invertir el tiempo. No se quede sin hacer nada. Hablaba hace poco con una niña, miren, me decía, yo siempre he sido cómodo. O sea, siempre que tengo algún sermón en trabajo, siempre me salen ejemplos. Así que, mire, yo siempre he sido cómodo. Pero este año ha sido diferente. Y he logrado tal y tal cosa, he logrado ministerialmente tal cosa, he logrado laboralmente tal cosa. Y séme que si yo me esfuerzo todavía un poco más, puedo lograr más. ¿Qué significa eso? Que una vez nosotros dejemos la comodidad y empecemos a ser activos, esa actividad nos lleva a no estarnos quietos. Y empezamos a producir. Y no solamente hablo de producción financiera, hablo de conocimiento, hablo de sabiduría, hablo de experiencia laboral, hablo de crecimiento espiritual. Dios espera que usted y yo no nos detengamos. Otro problema que tuvo la ciudad de Lays son las papitas. La ciudad de Lays es que no tenían o estaban alejados de los sidonitas, de la tierra que podía ayudarle. Ellos eran ellos solos. Así como muchos de nosotros caemos en el error de decir, no, yo aquí en mi casa me encierro en mis cuatro paredes, si como bueno y si no también, pero aquí nadie se da cuenta de nada. Y no le digo que está malo, que usted tenga que andar divulgando sus necesidades. Pero ¿cuántos de nosotros conocemos a nuestros vecinos, por ejemplo? ¿Cuántos de nosotros tenemos el número de nuestros vecinos? Fíjense que hace algunas semanas tuve la urgencia de contactarme con mi familia y por situaciones ajenas, ¿verdad? Ninguno de los teléfonos en casa me los contestaban. Entonces eso vino a traerme mayor preocupación, pero de igual manera, cuando ya vi que la situación estaba controlada, ¿verdad? Empecé a preguntarme, qué fácil, Carolina, qué fácil hubiese sido si hubieses tenido el teléfono de tu vecina y tuviera buenas relaciones. No tengo malas relaciones porque no me peleo con nadie, pero tampoco tengo buenas relaciones. Y si de pronto le hubieses podido llamar a tu vecina y decirle, mire, doña fulanita, ¿será que puede ver si en mi casa todo está bien? Porque estoy marcando y no me contestan. ¿Cuántos de nosotros nos aislamos y nos olvidamos que en algún momento vamos a necesitar de los demás? Que no le hablamos a la de las tortillas, no le hablamos a la de la tienda, no le hablamos a la del pan, y nos
olvidamos que todos necesitamos de todos. Otra característica que va bastante ligada es que no tenían vínculos comerciales con nadie. No hacían negocios con nadie. Y eso generó que no tuviesen alianzas estratégicas. ¿Cuántos de nosotros teniendo negocio, verdad? No nos toca llevarnos con el del negocio de la paz. Mire, hermano, si de pronto le llega un cliente con un billete de A20, ¿a quién le va a ir a pedir usted que por favor se lo cambie? Al de la par. Pero ¿qué tal si nunca le ha hablado? No tiene confianza, ¿verdad? Generalmente, amado hermano, tenemos que aprender a ser estratégicos en nuestras relaciones interpersonales y reconocer que no somos autosuficientes. Reconocer que siempre vamos a necesitar de los demás, por sencillos que los veamos. A veces vemos incluso con menosprecio a los demás, tanto así que yo no le hablo, yo no me meto. Y esta nación sufrió. Y dice la palabra en el versículo 29 que leímos, que nadie pudo ayudarles porque no tenían tratos comerciales con ninguna nación. Quiero que vea Eclesiastés. Para finalizar, vea conmigo Eclesiastés capítulo 4. Versículos 9 y 10. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Versículo 10 del capítulo 4 de Eclesiastés. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que le levante. Versículo 12. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Tengamos claro que necesitamos siempre de los demás. Pregunto, ¿será que en la lista de contactos de nuestro teléfono tenemos por lo menos, que sería poco, 10 números de hermanos de la iglesia? Porque ¿cómo nos decimos aquí? Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, hermana. Adiós, hermana. Pero nos tratamos como hermanos. Porque los hermanos están en las buenas y en las malas. Son cercanos. ¿Cuántos de nosotros somos cercanos a los que tenemos? Bueno, ¿cuántos de nosotros, si usted gira su cabecita y empieza a ver a todo lo que tiene alrededor, podría nombrar uno a uno a las personas que le rodean, quitando su grupo familiar? Si no tenemos esa capacidad, es porque estamos viviendo aislados, hermano. Salude a su hermano antes de retirarse, nos dice el pastor. Y salimos corriendo. Necesitamos todos de todos. Y no le estoy hablando solamente de que en algún momento vamos a necesitar un favor material. Necesitamos el calor, necesitamos la oración, la fortaleza y la unión los unos con los otros para poder ser realmente un pueblo fuerte, un pueblo estable, un pueblo que no dé lugar a que el enemigo pueda conquistarlo. Un pueblo que esté realmente fortalecido en el Señor. Que no sea o que no nos pase como a la ciudad de Lares, que por cómodos les fue mal. La historia suya y mía tiene que ser totalmente distinta. No vamos a ser un pueblo cómodo, vamos a ser un pueblo fortalecido en Cristo Jesús y en unidad con nuestros hermanos. Que Dios bendiga su palabra.